Muy buenas noches, estimados participantes. Quisiera que me confirmen que me están escuchando para dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenas noches, bióloga. Sí, se está escuchando. Muchas gracias. Ok, buenas noches chicos, vamos a continuar la clase en lo que nos habíamos quedado. Ya la anterior clase habíamos trabajado lo que son ya los cálculos para determinar las tasas, ¿no? Estábamos trabajando lo que era la primera parte de la estructura de costos sobre el tema de recolección, ¿no? Y en base primero a lo que es recolección, transporte y otros procesos como disposición final, transferencia, ¿no? Que indicábamos que estos procesos se iban a determinar su costo en metros cuadrados, mientras que el tema del barrido de calles se iba a determinar en metros lineales, ¿no? Nos habíamos quedado en el proceso para determinar, ¿no?, la tasa anual del proceso de recolección, transporte, disposición final, entre otros, ¿no? Entonces, nos quedamos en lo que es justificación de la variación de costos, ¿no? Básicamente, para justificar cuál es la variación de un costo, tenemos que tener, pues, la estructura del año anterior y la actual que nos encontramos elaborando para poder realizar una diferenciación, ¿no?, en cuanto al monto, como lo veíamos en el Excel, ¿no? ¿Pueden visualizar el Excel? No, buenas noches, bióloga, no. No, ya vamos a volver entonces. Ahora. Sí. Ok, entonces veíamos ya en la anterior clase el tema de la variación del costo para lo que es la recolección, ¿no? Entonces, decíamos pues que requeríamos el presupuesto de la estructura de costos del año anterior, más la estructura de costos del año actual en la que nos encontramos realizando, y generar una diferencia, ¿no? Tanto presupuestalmente en soles, como también una diferencia porcentual. ¿Para qué? Entonces, este cuadro lo vamos a utilizar, ¿no?, para el informe técnico, para indicar, ¿no?, cuál sería la variación en cuanto al costo del servicio, ¿no?, de un año a otro, ¿no? Entonces, ahí ustedes resumirán, ¿no?, indicarán en palabras lo que señala el cuadro, ¿no? Por ejemplo, indicarán que para el año 2021, ¿no?, hubo un incremento, ¿no?, en el tema presupuestal de un 17.31%,
¿no? En cuanto a lo invertido o lo ejecutado el año 2020, ¿no? Y así, ¿no? Para cada rubro vamos a ir indicando y detallando dentro de nuestro informe técnico también de manera textual, ¿no? Seguido de la variación de costos, ¿no? De lo que es la recolección, ¿no? Hay que hacer la variación de tasas, ¿no? Si bien es cierto, hemos determinado una estructura de costos, también hemos determinado una tasa, ¿no? En el año anterior y una tasa para este año. Por ende, hay que contar, ¿no? Con esa también, ¿no? Con esa variación, ¿no? Hay que realizar también ese Excel de esa variación. ¿Y cómo lo hago? ¿No? Igual, ¿no? El mismo procedimiento, pero en el caso de acá, consideramos pues la variación, las tasas, ¿no? Las tasas calculadas para el año 2020, que es del año anterior, y la tasa calculada para el año 2021. Recién estoy elaborando, ¿no? Si recién estamos con respecto a la tasa, porque no había una tasa aprobada, en cuanto al presupuesto, podemos tener, ¿no? Esta información en cuanto a una diferencia de presupuestos. Pero en cuanto a tasas, posiblemente de repente no tengan la información porque no ha habido una ordenanza y recién se está aprobando, ¿no? Entonces, si es que no tendríamos el tema de una tasa que ha sido aprobada anteriormente, entonces obviamos, ¿no? Este paso, no podríamos hacer una variación, ¿no? En el caso de la tasa, ¿no? Porque no había un documento formal que apruebe, ¿no? La tasa, ¿no? De recolección, ¿no? Y lo dejamos solo con la tasa del 2021 calculada. Ahora puede darse el caso de que yo tengo una ordenanza en el 2018, ¿no? De ahí no se volvió a realizar ninguna actualización al 2021, ¿no? Entonces, hago, ¿no? Esa diferencia de tasas con el 2018, ¿no? Igual también en el tema de la estructura de costo, ¿no? Igual manera, ¿no? Hago ¿no? Resto la cantidad, ¿no? De predios que se tenía en el año 2020 con la cantidad de predios que se tenía que se tiene en el año 2021 para tener primero una diferencia de predios y luego las tasas, ¿no? De igual manera, ¿no? Resto la tasa, ¿no? Actual menos la tasa del año pasado para tener esa diferencia y posteriormente saco el porcentaje, ¿no? El porcentaje que básicamente saldría, ¿no? De la tasa, ¿no? De la diferencia de tasas, ¿no? Entre la tasa del año pasado, ¿no? Que en este caso sería del 2020, ¿no? Y voy haciendo lo mismo para todos los usos, ¿no? En este caso teníamos para casa habitación, para manera de ejemplo habíamos indicado que iban a ser 3 zonas, esto es un ejemplo, ¿no? Pueden ser 4, 5, 6, dependiendo de la realidad del distrito. Y para el caso de los comercios, que teníamos el tema de no domiciliarios y especiales, incluso el comercio informal, igualmente, ¿no? También hago esa diferenciación de tasa. Recuerden que en la anterior clase hemos determinado ya la tasa del servicio solo de recolección. Un poco para que puedan recordar. Comercio informal. ¿Ya? En el caso del comercio informal habíamos calculado que la tasa a aplicar era de 1 sol por puesto. Para el caso de actividades económicas teníamos la tasa anual por metro cuadrado, de acuerdo, si es un establecimiento comercial de 1.51, si es un hotel de 4.16, y teníamos de precios de casa habitación, ¿no? Que habíamos determinado por zonas, que nos salía la tasa anual por metro cuadrado, ¿no? De 1 sol 79 hasta 1.08, ¿no? Y un promedio de 1.37, ¿no? De tasa anual, ¿no? Pero esto es un ejemplo, ¿no? Que yo he hecho, ¿no? En vuestro caso, cuando inicien con datos reales, puede ser que les salga más, puede ser que les salga menos, ¿no? Dependiendo a los datos que ustedes tengan y manejen, ¿no? Entonces, ya lo habíamos hecho en la anterior clase. Ahora, para continuar con el tema de recolección, como punto final tenemos que determinar un ingreso, ¿no? Una vez que yo he determinado las tasas, ¿no?
las que les estoy mostrando, cobrando esas tasas, ¿cuánto de ingreso voy a tener? ¿No? ¿Cuánto de ingreso voy a tener? Por ejemplo, ¿cómo hago esto? Voy a considerar acá pues los usos, ¿no? En este caso los de casa habitación, y los otros usos que vendrían a ser los domiciliarios, no domiciliarios y el comercio informal. No, en el caso de casa habitación, acá lo tenemos 3 zonas, ¿no? Dijimos 3 zonas, entonces me vuelvo a copiar las tasas, ¿no? Que me salieron. En la zona A era 1.79, en la zona B 1.14, en la zona C 1.08. ¿Qué dato más voy a necesitar? Voy a necesitar, pues, ¿a quiénes voy a cobrar la tasa? Entonces, voy a cobrar solamente a los predios que están afectos al servicio, ¿no es cierto? Entonces, acá afectos, ¿no? Y esos predios, ¿no? Tenemos que transformarlos en área construida. Por ejemplo, en la zona A, puede ser que haya tenido 15.000 predios, pero esos 15.000 predios en área, en metros cuadrados, ¿cuántos representan? Tenemos que tener ese dato, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros cuadrados son esos 15.000 predios? Igual en la zona B, por zona, ¿no? Por zona tenemos que tener ese dato, ¿no? Y el monto afecto, ¿cómo determina el monto afecto? El monto afecto lo determino multiplicando el área en metros cuadrados por la tasa anual. Entonces, ahí tendríamos pues el monto afecto, ¿no? Que nos sale para el ejemplo 681.859.12. Entonces, ¿cómo calculo el ingreso estimado de este monto afecto? Básicamente, vendría a ser, pues, este monto afecto vendría a ser el ingreso que la municipalidad tendría, ¿no? Si todos los predios de la zona A pagan, ¿no? La actual tarifa, ¿no? La tarifa que vamos a proponer, ¿no? Tendríamos este monto, ¿no? El monto afecto, ¿no? Que sería el ingreso estimado. Igualmente, ¿no? Para la zona B se hace el mismo procedimiento y para la zona C el mismo, ¿no? Considerando que para lo que es casa habitación se va a tener pues un ingreso, ¿no? De 1.461.516.34, ¿no? Y ese dato lo paso acá, miren, ¿no? Acá. ¿Cuánto cuesta el servicio? Acá, ese es el ingreso estimado, ¿no? Lo paso acá. Pero ¿cuánto me cuesta el servicio? Para el caso de casa habitación, ¿no? Coinciden los datos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a cobrar, ¿no? Lo que yo voy a cobrar va a ser lo mismo al mismo costo del servicio que se ha ejecutado, ¿no? No va a haber diferencia. Por ende, estaríamos coberturando al 100%. Pero en el caso de otros usos, ¿cómo hago? Acá, en otros usos voy a tener lo que son no domiciliarios y especiales, ¿no? Igual diferencio los no domiciliarios, ¿no? ¿Qué no domiciliarios y qué especiales, ¿no? Igual copio las tasas anuales que hemos calculado anteriormente, ¿no? Entonces esto ya viene en el cuadro anterior, ¿no? ¿Qué necesito también? Igualmente voy a requerir el área construida. ¿Cuánto en área construida equivalen los establecimientos comerciales, los hoteles, ¿no? Entonces hay que tener esta información. Y el monto afecto, ¿cómo calculo? Igual como en el anterior ejemplo, ¿no? Multiplico la tasa anual por el área construida. Y en ese caso, esto es en el caso de los predios afectos, ¿no? Al servicio de limpieza. Y en el caso de los exonerados, ¿no? En el caso de los exonerados, consideramos acá que en instituciones públicas y privadas tenemos 1.163 exonerados, es un ejemplo, ¿ya? Y el área, ¿no? De estos exonerados equivale a esto, ¿no? A 1.896 metros cuadrados. ¿Cuánto le estoy exonerando a las instituciones públicas y privadas, ¿no? Que seguramente tengo después, en el informe tengo que detallar, ¿no? Cuáles serían esas instituciones. Les estoy exonerando a un 100%. Entonces, ¿cuánto equivale ese monto exonerado? De 29.678 soles, ¿no? Equivale. Como estoy exonerando ese monto, entonces, ¿qué va a pasar acá? En el caso de acá, en vez de sumar, voy a restar, ¿no? Este ingreso que iba a tener, le voy a restar este ingreso, este monto. ¿Por qué? Porque este monto no me van a pagar. Esta institución no me va a pagar este monto porque lo estoy exonerando. Entonces, solamente voy a tener este monto de ingreso para casos de instituciones, ¿ya?
para el caso de institución. Y en el caso de las demás, como no hay exonerados en los otros rubros, entonces el monto pasa a ser el mismo, ¿ya? El mismo. Entonces, al final, si yo sumo, ¿no?, todo el ingreso estimado, me sale, ¿no?, de 872.827. Igual lo copio acá, miren. Acá en el primer cuadro lo copio, ¿no? 872.827. Entonces, ¿cuánto me cuesta brindar el servicio? Me cuesta 902.505. Pero ¿cuánto nomás va a ingresar, ¿no? ¿Cuánto voy a cobrar? Es este monto. Entonces va a haber ahí una diferencia de 29.678. Por ende, cuando terminamos la cobertura, para el caso de otros usos, vamos a tener solamente una cobertura del 96.71%, ¿no?, en el caso del cobro, ¿no?, de los ingresos. Ahora, para el comercio informal es similar, ¿no? Para el comercio informal la tasa diaria indicamos que iba a ser 1 sol, ¿no? La tasa anual sería pues el cobro de 1 por 365, ¿no? Lo multiplico y esto lo multiplico por la cantidad de contribuyentes, ¿no? En este caso comercio informal, teniendo un ingreso estimado de 555.000. Igual, ¿no? Coloco acá mi ingreso estimado y el costo del servicio. Miren, también acá hay una diferencia, ¿no? Una diferencia de 189.000. Solo estaríamos coberturando el 74.56. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el cálculo, ¿no?, de los predios de comercio informal, ¿no?, nos saldría una tasa de 1.4, que al final se decidió redondear a 1, ¿no? Entonces, al redondear a 1 ya crea una diferencia, ¿no?, que al momento de hacer el cobro no va a cubrir todo, ¿no? Pero todos esos datos se tienen que detallar, ¿no?, dentro de el informe técnico para indicar, ¿no?, cuánto realmente es lo que se estaría cobrando, ¿no?, por el servicio de limpieza pública, ¿no? Haciendo todos estos detalles, al final aterrizamos en este cuadrito, ¿no?, donde el costo del servicio nos sale a 3 millones, pero el ingreso estimado que se pretende hacer el cobro, ¿no?, o que se va a cobrar, sería de 2.890.000, ¿no? Entonces, habría una diferencia, ¿no?, igual, ¿no?, le hallamos igual en el total la diferencia, ¿no?, de 219.000, ¿no? Y una cobertura de 92%, ¿no? ¿Ya? Entonces, este detalle también debemos de colocar en el informe técnico cuando hagamos, ¿no?, la presentación de la estructura de costos, ¿no? Esto es con relación, estamos hablando de los procesos de recolección, transporte, disposición final, ¿no?, entre otros. Porque vamos a determinar, porque hemos determinado, ¿no?, la tasa anual en metros cuadrados. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Bióloga, buenas noches. En el caso de casa habitación, ¿no hay ahí exonerados? Puede Entiendo ser que que haya, las ¿no? Puede ser personas que de haya. 60 años, ¿no? Entonces, si es que hay exonerados, entonces en el informe hay que indicar quiénes son los exonerados y por qué motivo, ¿no? Y cuáles son los instrumentos legales, ¿no?, que hacen que esa casa habitación sea exonerada, ¿no?, que especifica los motivos. Ya, pero en el cuadro, no, ¿dónde lo incluimos? En el cuadro Acá, que mencionas. Ujú. acá, ¿no? En área construida, tasa anual por metros cuadrados de área construida, monto, afecto, ingreso estimado. Entonces acá le agregamos, si tenemos afectos para el caso de casa habitación, le agregamos igual acá, ¿no?, el cuadrito, Ah, que va a ser muy similar, ¿no?, a este de acá, ¿no?, donde vamos a poner exonerados, ¿no? Le agregamos acá los exonerados, ¿no? Y le ponemos cuántos exonerados tenemos y le hacemos el mismo cálculo de acá, miren. ¿Cuántos exonerados, cuántos predios son exonerados, qué área representa esos predios, ¿no?, y qué porcentaje de exoneración le han dado? De repente solo le han dado un 50% de exoneración. Acá, ¿cuándo puede suceder también eso? Digamos, cuando hay familias que han sido catalogadas para, digamos, para descuentos por haber realizado segregación, ¿no? También, ¿no? Entonces ahí, digamos, han puesto por ordenanza, han aprobado que
las familias, ¿no? Que digamos en el año 2020 hayan tenido, no sé, ¿no? Un proceso de entrega segregado, que para el 2021 tendrán un descuento del 50%, digamos. ¿No? Entonces ahí tienen el instrumento legal, la ordenanza que avala eso. Entonces, ¿cuántas familias eran? Tantos, ¿no? Entonces le descuento el 50%, entonces, le pongo acá el 50%, ¿no? Entonces ahí va a ir calculando, de esas familias ya no voy a recolectar pues el 100%, solo el 50% porque me han entregado segregado, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, muy similar a este cuadrito le adicionamos, ¿no? También en el caso de las viviendas. ¿Ya? Ok, gracias, bióloga. ¿Alguna otra consulta? Para pasar a barrido de calles. Ok, creo que ya. Vamos a ver el chat por si acaso. No hay ningún chat. Ok. Entonces, ahora pasamos a lo que es el barrido de calles. Que sería esto, ¿no? El servicio de barrido de calles. Y limpieza de espacios públicos, ¿no? También es, ¿no? Entonces, en el caso del servicio de barrido de calles, de la misma manera, ¿no? Tenemos que describir cómo se realiza la prestación del servicio, ¿no? Hay que indicar también la meta, ¿no? Trazada por la municipalidad para el año 2021 y cuáles serían las actividades operativas que se realizan durante el proceso de barrido, ¿no? Y cuáles son las actividades también de supervisión y gestión que se realizan durante el proceso de barrido. En este caso hay que indicar pues la operatividad, el mantenimiento preventivo que se les realiza a unidades vehiculares, ¿no? En unidades vehiculares nos referimos a aquellas unidades que transportan al personal hacia las zonas donde van a hacer, ¿no? El barrido, ¿no? A la supervisión y control, ¿no? También del servicio de barrido y la gestión administrativa que se realiza para la sostenibilidad también del servicio de barrido y limpieza de espacios públicos, ¿no? Entonces, todo eso hay que detallarlo también, ¿no? Como primer punto dentro de nuestro informe técnico, ¿no? Cómo se realiza, qué tipo de barrido se realizan, cuántos kilómetros de barrido realizan, ¿no? Cuántos kilómetros se hace en peine, cuántos kilómetros se hace papeleo, ¿no? Cuántos kilómetros es barrido profundo, ¿no? Entonces eso también hay que señalarlo, ¿no? Los que han hecho operatividad conocen, ¿no? De los tipos de barrido, ¿no? Entonces hay que detallar, ¿no? Cuántos kilómetros son calles asfaltadas, cuántos kilómetros no asfaltadas, ¿no? Esos detalles hay que indicar en este ítem. Seguidamente hay que mostrar la estructura del costo del servicio de barrido, ¿no? Como en el caso de... Una consulta, bióloga, una consulta, disculpe, antes de pasar al leto. En el cuadro anterior, en el Excel último, había una diferencia entre el monto a recaudar y el monto gastado en lo que es el servicio de limpieza pública. Y esa diferencia, que se tendría que ajustar gastos o la municipalidad asume esa diferencia. Básicamente sería asumido, ¿no? Por la municipalidad. No es necesario hacer algún ajuste en los gastos para poder... No, pero si digamos, si las exoneraciones, como les decía, serían por procesos de segregación, ¿no? Descuentos que se les hace, ahí sí, ¿no? Ahí sí, porque mira, una familia si te va a entregar segregado, ya te está, o sea, al entregarte segregado, está haciendo que tú también generes menos costo en lo que es el proceso después de tratamiento que le vas a dar a esos residuos, ¿no? De valorización. Entonces ahí ya disminuyes costos, ¿no? Se le está rebajando, pero también tú disminuyes en tu proceso tus costos, ¿no? Ok, gracias, bióloga. Ya. Entonces, sigamos en lo que es barrido, ¿no? Entonces, para el caso de barrido, igual como en el caso de recolección, también tenemos que tener nuestra estructura de costos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa estructura de costos? A ver, si recuerdan la anterior clase, les mostré una estructura.
Ya. Entonces, igual, ¿no? Igual como en el caso de recolección, hacemos también nuestra estructura de costos con los mismos formatos que les he enseñado de costos directos, costos indirectos, costos fijos. Hacemos esa distribución, ¿no? Determinación de los costos y vamos a tener ahí, ¿no? Cuánto tengo en costos directos, cuánto tengo en costos indirectos y costos fijos del servicio de barrido exclusivamente, ¿no? Entonces, este cuadrito lo detallamos también o lo colocamos también dentro de nuestro informe técnico, ¿ya? ¿Ya? Entonces acá, ¿no? Dentro de este punto. Seguidamente a eso, ¿qué es lo que hacemos? Indicamos, pues, cuál es la metodología que vamos a utilizar para distribuir y determinar las tasas para el caso de barrido de calles. Entonces, en este caso vamos a considerar dos criterios. Uno es el tamaño del predio, ¿no? Básicamente el frontis, ¿no? Del predio, ¿no? Para el tema de barrido de calles. ¿Cuál es el frontis del predio? Y la frecuencia del servicio, ¿no? Esos dos datos requerimos para poder distribuir, ¿no? Los costos en el caso del barrido. Ahora, cuando nos referimos a tamaño de predio, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Expresado básicamente en lo que es el lindero del predio, ¿no? Con la vía pública, ¿no? Pues, en acá, ¿no? En acá, ya sea esto que esté hacia la calle, ¿no? Digamos, es una esquina, pues tenemos que contar, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, básicamente vendría a ser lo que está colindando con la avenida que se hace la limpieza pública, ¿no? Ya, igual, ¿no? Si digamos son inmobiliarias, son torres, entonces hay que considerar, ¿no? Si se realiza, digamos, esto sea una torre, ¿no? Una torre donde hay, digamos, 18 departamentos, entonces, igual vamos a medir, ¿no? El frente del predio, ¿no? Y lo vamos a repartir proporcionalmente entre el número de departamentos que hay en la torre, ¿no? Se tiene que distribuir así también, ¿no? De manera también proporcional. Esto es en el caso del tamaño del predio. Y en el caso de la frecuencia del servicio, ¿no? Hay que indicar, ¿no? Con qué frecuencia se realiza el servicio de barrido, digamos, en este predio, ¿no? Que puede ser una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces o todos los días, ¿no? Entonces, eso hay que indicar. Ahora, puede ser que sea todos los días y en 2 turnos. Si son, a ver, acá, digamos, si fueran 3 veces a la semana, entonces, ¿de cuántos días a la semana estamos hablando? De 3 días, ¿no? Si es interdiario, 3 días a la semana. Ahora, si hablamos que se realiza 3 días a la semana, pero es en 2 turnos. Entonces, ¿cuánto yo consideraría? ¿3? ¿Sigo considerando 3? ¿Cuánto creen que debería de considerar? 6. Exacto, 6, ¿no? Porque estamos haciendo 2 turnos. Por ende, si es que el personal barrió 20 kilómetros en la mañana y en la tarde va a volver a barrer sus 20 kilómetros, entonces hay que considerar 40 kilómetros de barrido, ¿cierto? Porque eso es la cantidad de kilómetros que se ha barrido, ¿no? Durante el día, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando veamos de acá un momento el Excel, ¿no? Y el otro tema es la distribución del costo de servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir distribuyendo? Antes de pasar eso, vamos a ver el Excel. Este es de barrio. Entonces, acá vamos a ver. Antes de continuar. Ya. Y antes de continuar, vamos a hablar todavía de la distribución del costo, ¿no? Entonces, para el caso de barrido, ¿no? Tenemos que distribuir el costo, ¿no? De acuerdo a la cantidad de kilómetros lineales que se barren durante el día y también la frecuencia, ¿no? Que se tenga de barrido por cada zona, ¿no? Ya, entonces eso hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Los 2 criterios.
Y para justificar también la variación de costos en el tema de barrido, hay que también contar, ¿no?, con los costos del año anterior y los costos que estamos determinando del presente año. Es igual que en el tema de la recolección, ¿no? Igual, en el tema de la variación de tasas, igualito, ¿no? Vamos a determinar la variación de tasas del año anterior con el año que estamos calculando. Y de la misma forma, la estimación de ingresos, ¿no? Entonces, yo he determinado, ¿no?, cuánto es la tasa anual, pero si es que hay exonerados, hay que también determinar, ¿no?, cuánto de exoneración va a haber y cuánto serán realmente los ingresos que se van a generar, ¿no?, con el cobro, ¿ya? Entonces, vamos a verlo todo eso en el Excel. Acá. Ya, entonces, primero, debemos de determinar la tasa de barrido de calles. Ya, entonces, para determinar la tasa de barrido de calles, a ver, observen el cuadrito y vean qué información es necesaria. Recuerden que ya hemos hecho estructura de costos, si esto viene de la estructura de costos y qué información adicional debemos tener. A ver, observen, unos 2 minutitos les voy a dar para que me indiquen. Ya, chicos, a ver, entonces, ¿qué datos vendrían de nuestra estructura de costos y qué datos adicionales requeriríamos al ver el cuadro? ¿No se visualiza el Excel? Sí, sí, se visualiza. Ah, ya, acá Olga me dice no se visualiza. Ah, de repente era del anterior Excel. Ya, miren, para determinar en el caso del barrido la tasa anual, entonces, ¿qué cosa ya vamos a tener? De la estructura de costos ya vamos a tener pues el costo, ¿no? El costo total, que significa el barrido. Ya vamos a tener este dato. Lo demás, ¿no? Los datos, ¿no?, que están acá, como son el frente de predios, la frecuencia, la longitud, esos son datos adicionales que también debemos tener en cuenta para hacer el cálculo de la tasa. Y las zonas, por ejemplo, en el caso del barrido, puede ser que el distrito tenga una zona, 2 zonas, 3 zonas, 4 zonas, no sé, hasta 5 zonas, 10 zonas, ¿no? Entonces, dependiendo del distrito. Acá, para manera de ejemplo, le he puesto 3 zonas,
¿ya? Entonces, si tenemos 3, 4, 5 zonas, debemos de tener por zona, debemos de conocer cuántos metros lineales son los que estamos prestando servicio. ¿Ya? ¿Cuántos metros lineales? ¿Ya? Tenemos que saber. ¿Ya? Y después, ¿no? Digamos, son 503.800 metros lineales. Debo saber cuál es la frecuencia de barrido. Yo barro 3 veces a la semana, entonces le pongo 3. Si barriera 3 veces y por 2 turnos, entonces no le voy a poner 3, sino le voy a poner 3 por los 2 turnos. Entonces ya sería 6, ¿ya? Acá en la frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué puse 14? ¿Por qué creen que puse 14? Por la cantidad de turnos. Exacto, ¿no? Porque acá prestan los servicios los 7 días a la semana, pero 2 veces, ¿no? En 2 turnos, ¿no? Por eso son 14, ¿ya? Entonces, teniendo estos 2 datos, yo voy a tener la longitud de barrido, ¿ya? La longitud de barrido multiplicando, pues, el frente de los predios por la frecuencia, ¿no? Entonces, voy a tener la longitud de barrido real que estaría yo prestando el servicio. ¿Ya? Entonces, teniendo la longitud de barrido, hago una sumatoria total de longitud de barrido a nivel distrital entre todas las zonas. Teniendo esa longitud total, yo determino una participación, ¿no? O sea, un porcentaje. Por ejemplo, en la zona 1, ¿cuál es la participación en tema de barrido? De un 34%. ¿Cómo calculo? ¿No? Multiplicando o dividiendo, ¿no? La longitud de barrido de la zona entre la longitud total por 100, ¿no? Para el porcentaje, ¿no? Y así voy determinando para cada uno, ¿no? Para la zona 2 y para la zona 3, ¿no? La sumatoria me tiene que dar el 100%, ¿no? Y que es una participación que estamos acá. ¿Para qué estamos sacando participación? Para que después podamos distribuir. El barrido me cuesta 3 millones. Entonces, ¿cómo yo distribuyo, no? El costo en cada una de las zonas. Voy a distribuir el costo en base, ¿no? A la cantidad, a la longitud de barrido, ¿no? Que va a depender de la frecuencia y de los metros lineales, ¿no? Que tienen las fronteras, los predios, ¿no es cierto? De eso va a depender. Entonces, acá, por ejemplo, en el caso del barrido, como es acá una participación del 34%, entonces tengo que sacar un 34% de mis 3 millones, ¿no? Para distribuirlo a la zona 1. Así, ¿no? Le saco, ¿no? El 34% a 3 millones y me sale que en la zona 1 la municipalidad estaría invirtiendo 1 millón en realizar el servicio para la zona 1. Para la zona 2, igual, otro 1.241.000 invertiría para la zona 2. Y para la zona 3 estaría invirtiendo 995.000, ¿no? Mira, tiene menos cantidad de metros lineales, pero tiene mayor frecuencia, ¿no es cierto? Estaría invirtiendo 995.000. Teniendo ya este costo, a esto que hemos calculado, ¿no? Que vendría a ser, que está en base a la participación, le denominamos el costo relativo. ¿Ya? Entonces, en base a este costo relativo, determinamos la tasa anual, pero ya no en metros cuadrados como en el caso de la recolección, sino en metro lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo determino la tasa? Divido, ¿no es cierto?, el costo relativo entre el frente de predios, ¿ya? Y al dividir me sale que por cada metro lineal estoy gastando 2.29 soles. ¿Ya? 2.29 soles en la zona 1. En la zona 2 de 5.35 soles. Y en la zona 3 de 10.70. ¿Por qué saldrá más en la zona 3? Porque hay menos predios y más frecuencia de barrido, ¿no? Por la frecuencia de barrido. Frecuencia de barrido. Exacto, ¿no? Estaría saliendo más, ¿no? Porque hay un doble turno, ¿no? Entonces, por ende, se incrementa el costo por metro lineal, ¿no?
Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero, ¿no? Ya hemos determinado la tasa anual por metro lineal. Seguido a eso es lo que les decía, ¿no? La variación de costos. La variación de costos, ¿no? Que tenemos que hacerlo en base al costo anual del año anterior y el costo anual que estamos calculando, ¿no? Igual, ¿no? Solamente se resta, ¿no? Se hace una diferencia y se saca un porcentaje de diferencia, ¿no? Que estaría habiendo entre el costo del año pasado con el costo actual que estamos determinando, ¿no? Y en el caso de la variación de tasas, lo mismo, ¿no? Igual, ¿no? Tenemos la del 2020, ¿no? La tasa que hemos determinado, y la del 2021 que estaríamos determinando acá, ¿no? Miren, 229, 5.3, 1071, ¿no? Que estaría copiando igualito acá, ¿no? Con la cantidad de predios, ¿no? Miren, que para el año 2020 al 2021 también había un incremento de predios que se han sumado al servicio, ¿no? Y de la determinación de tasa, ¿no? De la tasa también, la variación de tasa. Y por ende también el porcentaje de variación, ¿no? Que hay de un año a otro, ¿no? Que para el caso del ejemplo sale aproximadamente de un 9%. Ya, Haru, ¿qué toma en cuenta para colocar la participación, ¿no? Acá, ¿no? Acá, como les dije, para tomar en cuenta la participación solamente es el tema porcentual en base a la longitud de barrido, ¿cierto? Entonces, yo estoy distribuyendo en porcentajes según la longitud de barrido que se está brindando el servicio en cada zona. ¿Y cómo determino la longitud de barrido? ¿No? Esta proviene, pues, de multiplicar los metros lineales de las fronteras de los predios por la frecuencia de barrido, ¿no? Por la frecuencia de barrido. Y en base a eso calculo la participación, ¿no? Que básicamente sería, ¿no? La participación, ¿no? La longitud del barrido de la zona entre la longitud total que hay en el distrito, o sea, la suma de todos los barridos, multiplicado por 100, ¿no? Esa sería la participación. ¿Ya? Entonces igual, eso sería la variación de tasa. Ahora, de la misma forma como hemos hecho en la recolección, también vamos a estimar ingresos, ¿no? Igualito, ¿no? Voy a tener mis 3 zonas, ¿no? Voy a tener mi tasa anual por metro lineal, que ya he calculado, ¿no? Acá tenemos que ponerlo en decimales para que lo vean. Ya, en decimales, y nuevamente vamos a utilizar acá la frecuencia de barrido, ¿no? Y el frente de predios, ¿no? Vamos a copiar el frente de predios que ya teníamos del anterior cuadro, y acá vamos a calcular, ¿no? El monto que se encontraría afecto, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo eso? Multiplico, pues, la tasa anual por el frente de los predios, ¿no? Que sería, ¿no? 1.156.000. Lo mismo hago para las otras zonas, ¿no? El mismo procedimiento. Ahora, si en el caso del barrido también vamos a tener exonerados, tenemos que considerar acá el monto exonerado. ¿Y cómo determino para el caso de barrido el monto exonerado? Acá abajito en el otro cuadro determinamos el monto exonerado. Entonces, colocamos el tipo de contribuyente. En este caso, estos 3, todo este bloque serían organizaciones sociales de base, ¿no? Que han considerado esta municipalidad, ¿no? Donde la frecuencia tiene 3 tipos de frecuencia de barridos, ¿no? Interdiaria, semanal y semanal con 2 turnos, ¿no? Entonces, ¿cuántos predios son exonerados en caso de organizaciones sociales? Los que tienen barrido interdiario son 16, 30 que tienen barrido semanal y 21 que tienen barrido semanal de doble turno, ¿no? Entonces, en metros lineales, coloco cuánto equivale en metros lineales la frontera de estos predios, ¿no? En este caso son 6 metros lineales, 6, 8, ¿no? Y la tasa anual. ¿Qué tasa anual le pongo acá? Si tengo una frecuencia de barrido de 3, miren acá de 3, una frecuencia de barrido de 3 me sale que es 2.29, entonces le pongo acá 2.29. Y acá tengo una frecuencia de 7, en el 7 me sale que es 5.35, entonces ahí voy colocando cuál es la tasa anual que le corresponde.
Y en base a eso calculo el porcentaje de exoneración. ¿Y cómo lo calculo el porcentaje de exoneración? Bueno, en realidad el porcentaje de exoneración va a estar determinado en el dispositivo legal, ¿no? Que indica qué porcentaje se les está exonerando. Para el caso de las organizaciones sociales de base, la municipalidad y los bomberos, se les está exonerando 100%, en el ejemplo. Entonces, si yo les exonero 100%, entonces, ¿cuál sería el monto exonerado? Entonces, la multiplicación de la cantidad de predios por el frente en metros lineales y por la tasa anual del predio, ¿no? Eso lo multiplico más el porcentaje y me sale que el monto exonerado es de 220 soles, ¿no? Para el primer caso, ¿no? Y así para cada uno, ¿no? Donde hay un monto mayor en el caso de la propia municipalidad, ¿no? Sumo todo el monto exonerado y me sale que es, ¿no? De 66.920. Ahora me dice acá, monto exonerado, tengo que colocar acá mis montos exonerados. Miren, acá estos dos coinciden. ¿Cómo coloco acá mi monto exonerado? Para el primer caso, ¿cuál sería mi monto exonerado? En el primer caso, como tenemos una frecuencia barrido de interdiaria, entonces sumo los interdiarios. Miren, sumaría que es con frecuencia interdiaria. Mire esto, también tiene frecuencia interdiaria, y este también tiene frecuencia interdiaria. Entonces, mi monto exonerado sería la suma de estos tres, ¿no? Ahí está mi monto exonerado. Para el caso de los que tiene semanal, ¿cuánto mi monto exonerado? En 7, 964. Y en 14, 1799, ¿no? Y ahí coloco mi monto exonerado. Y entonces determino, ¿no? Entonces mi ingreso estimado sería, ¿no? Acá, ¿no? Primero, esto voy a determinar, ¿no? Para la zona 1, mi monto estimado sería, pues, lo que he calculado, el monto efecto menos el monto exonerado. Ese sería mi monto estimado. Y para cada uno hago lo mismo, ¿no? Y saco mi total, ¿no? Entonces, el monto, ¿no? Afecto, acá también hay que sumarle. El monto que deberíamos recaudar es de 3.393.000, pero como tenemos un grupo exonerado, el monto que realmente se va a recaudar, o estimado a recaudar, es de 3.326.000, ¿no? Menos 66.920, que equivale a los exonerados, ¿no? Entonces, de igual manera, también le saco su porcentaje de cobertura, ¿no? Que en este caso sería del 98%, ¿ya? Entonces, es similar el procedimiento para lo que se ha hecho también con el tema de recolección. ¿Tienen alguna consulta? ¿Hasta ahí? No hay ninguna consulta. Todo claro entonces, hasta el momento. Sí, bióloga. La medida del predio es la longitud que colinda con la vía que se está prestando el servicio. Se va a hacer por cada zona que se preste el servicio. Ok. Ya, entonces, teniendo ya todos estos cálculos, entonces, ¿qué hacemos después? Tenemos que ya calcular cuánto pues voy a cobrar, ¿no? Por cada vivienda. En realidad el cobro por vivienda o por predio va a ser pues diferente, ¿no? Va a depender del área, del predio, de su uso, ¿no? Del uso y de los metros lineales que tenga el predio colindante con la vía pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver,
En ese sentido, entonces, para continuar, ¿no? La metodología del cálculo de la tasa de arbitrios. ¿Cómo vamos a hacer la metodología del cálculo de la tasa de arbitrios? Miren, aquí vamos a considerar fórmulas, ¿no? Una primera fórmula va a ser el arbitrio de recojo de residuos sólidos, ¿no? Que sería para el tema de la casa-habitación. Para esto vamos a necesitar o vamos a requerir, ¿no? Calcular el monto que tiene que pagar el predio. ¿De dónde calculamos esto? Calculamos en base a su área construida en metros cuadrados, a la tasa anual por metro cuadrado que ya hemos calculado y al número de habitantes del predio, ¿no? Este número de habitantes del predio tiene que ser, pues, declarado, ¿no? Por el representante del predio y al número de habitantes promedio por predio que hay en el distrito, ¿no? Entonces, teniendo todos estos datos, calculamos cuál sería la tasa, ¿no? A pagar mensualmente por dicho predio. Ahora, como les decía, para cada predio va a haber una tasa, ¿no? Por eso que en algunas municipalidades aparece, ¿no? Dentro de su programa todo una tasa diferenciada hasta en céntimos, ¿no? Pero hay municipalidades que también, ¿qué es lo que hacen? De repente, digamos, tenemos 3 zonas, ¿no? Y en las 3 zonas, ¿cómo se llama? Pueden, digamos, en una zona, pueden establecer una sola tasa. Pero ¿cómo establezco una sola tasa? Entonces, ahí ya tiene que haber un acuerdo municipal, ¿no? En el que digan, ¿no? Entonces, en esa zona predomina viviendas de 120 metros cuadrados, ¿no? Entonces vamos a poner un rango, ¿no? De viviendas, digamos, de entre 80 a 120 cuadrados va a tener solo una tasa, ¿no? Y de 120 cuadrados a más va a tener otra tasa, ¿no? Entonces, cosa que tengamos solo 2 tasas, ¿no? Dentro de esa zona. O, como les decía, tener una exclusivo, ¿no? Una tasa exclusiva para cada predio, ¿no? De acuerdo a lo que salga, ¿no? Que ya sería, si hacemos un programa para cobro, ¿no? Y determinamos así, para cada uno le va a salir, ¿no? Su monto exacto de que le correspondería en base, como les digo, al área construida en metros cuadrados y, ¿no? Y al número de habitantes del predio, ¿no? Ahora, para el caso del barrido de calles, ¿no? Igual en casa habitación, ¿qué cosas requerimos para tener la tasa? ¿No? Necesitamos la tasa anual por metro lineal que ya hemos calculado y por los metros del frontis del predio, ¿no? Entonces, si mi predio tiene 8 metros de frontis, tengo que multiplicar los 8 metros por la tasa anual que me ha salido según también la frecuencia de barrido que tenga, ¿no? Ahora, para el caso de comercios, ¿no? Para el recojo de comercios, ¿no? O de otros usos diferentes a casa habitación, también, ¿no? Tenemos una fórmula donde te calcula que la tasa que tiene que pagar va a ser la tasa anual que hemos calculado por metro cuadrado por también el área construida, ¿no? En metros cuadrados. Claro, miren, en el caso de barrido de calles, ¿cómo estamos calculando el tema de barrido? Con el servicio que se le está dando, ¿no? A la vivienda, ¿no? Porque estoy calculando cuántos metros se ha barrido, ¿no? Que corresponden a dicho predio. Igual en recolección, ¿no? Yo calculo en base a la recolección que yo también estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, la aplicación de las tarifas, si bien es cierto, hay que distribuirlas, ¿no? En base también, pues, a la cobertura del servicio, ¿no? Para el caso de mercados, ¿no? Para el caso de mercados igual, ¿no? Recuerdan que vimos el tema de recojo de residuos sólidos para comercios, ¿no? Ahí está también mercados, también hemos calculado su tasa anual, ¿no? Entonces, va a tener una tasa anual a nivel de mercado, ¿no? Ahora, entonces puede aprobar así, o también puede, esa tasa anual que salga, ¿no? Pueden distribuirlo también de acuerdo al número de puestos, ¿no? Pueden distribuirlo para que cada puesto les pague, ¿no?
pero va a haber una tasa general, ¿no?, del mercado, ¿no?, que lo pueden distribuir o pueden cobrarlo también de manera general con un solo recibo, ¿no? Una consulta: en algunas zonas solo se realiza la recolección de residuos sólidos, pero se realiza el barrido. No entiendo. No se realiza el barrido, en todo caso sería. Si no se realiza el barrido, entonces solo cobramos, ¿no?, del servicio de recojo, ¿no? Si no, se estaría coberturando todavía el barrido. ¿Ya? Entonces, esta sería la fórmula para el tema de recojo de residuos sólidos para comercios. Y para barrio de calles para comercios, igual, la misma forma que ha sido para casa habitación, igual, es multiplicando la tasa anual por los metros del frontis del predio, ¿no? En este caso sería el predio de los comercios, ¿no? Los predios. Ya, entonces, ahora, ¿eso cómo lo vemos en fórmulas? Vamos a abrirlo, ¿ya? Ya. La tasa mensual del predio. Ya. Entonces, ¿cómo calculo en el caso del predio? En el caso del predio voy a tener que calcular el tema de la recolección y el tema del barrio de calles. Y lo que me salga tengo que sumarlo, ¿no? Para tener la tasa total que va a pagar, ¿no? Entonces, en recolección y transporte, como hemos dicho, mediante esta fórmula, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener el área construida en metros cuadrados, ¿no? Digamos que sea de 200 metros cuadrados, ¿no? Le pongo 200, vamos a ponerle 120 metros cuadrados. Ya. Tengo que tener la tasa anual en metros cuadrados, entonces yo copio la tasa anual que me ha salido para este predio. Vamos a asumir, digamos, que este predio esté en la zona 2, ¿no? Y tengo una frecuencia de 7 días a la semana, ¿no? Entonces, me va a salir 0,48 la tasa, entonces le coloco la tasa que me ha salido ahí, ¿no? Estoy jalando, ¿no? Estoy jalando. Y luego tengo que poner número de habitantes del predio. En ese predio viven, vamos a poner que viven 3. ¿Y cuál es el número de habitantes promedio en el distrito? Vamos a poner que sean 5. ¿No? Entonces, ahí, haciendo el cálculo en base a esta forma, me sale que el monto anual a pagar es de 34.44 soles. Entonces, si lo divido esto entre 12, me sale que su tarifa sería de 2 soles con 87 céntimos, ¿no? Sería su pago mensual de esa vivienda. Ojo, me está saliendo bajito acá, ¿por qué? Porque yo he puesto montos al azar, he calculado al azar, ¿no? Cuando ustedes ingresen datos reales, van a tener datos reales, ¿no? Entonces, en el caso de una vivienda de 120, si tengo una vivienda de 200, ¿no? Ya acá, y mi frecuencia también varía, ¿no? Y en el caso del número de personas que habitan la vivienda, vamos a poner que son 6, digamos, y el número promedio sea 5. Y me sale, pues, que ellos deberían de pagar, ese predio debería pagar 199 soles anuales, lo que representa que el monto mensual debería ser 16 soles, ¿no? Con 60 céntimos. Ahora, digamos, tenemos igual otra vivienda de 200 metros cuadrados, pero que tiene una tasa anual menor porque su frecuencia es menor también, ¿no? Su frecuencia del servicio. En la vivienda viven 4 personas y vamos a poner que 5 es el promedio, ¿no? Entonces esa vivienda tiene que pagar anualmente 56 soles, ¿no? Lo que representa a casi 5 soles mensuales, ¿no? Así vamos a ir calculando. Ahora, para el caso de barrido, ¿no? Para el caso de barrido, decíamos que multiplicamos la tasa anual que nos ha salido por los metros del frontis. Entonces vamos a asumir que esta casa de acá, ¿no?, tenga un frontis de 8 metros. La tasa anual que me ha salido es 8.30. Vamos a asumir que es la que me ha salido en barrido. Y el frontis es de 8 metros. ¿Cuánto me saldría mi tasa anual? Lo multiplico. Entonces sería el pago anual. Y el pago mensual, 5 puntos, lo divido entre 12, ¿no? Esto entre 12, 5.53. Entonces, para el caso de esta primera vivienda de la zona A,
tendría que pagar un total, recibe servicios de recolección y barrido, entonces lo sumo los dos, ¿no? 2.87 más 5.53, entonces su tarifa sería de 8 soles con 40 céntimos. ¿Ya? 8 soles con 40 céntimos. Y así hago lo propio para la otra vivienda. Entonces esto de acá lo estamos haciendo de manera manual, ¿no? Para que ustedes sepan de dónde viene. Ahora, si ustedes quieren implementar, ¿no?, un hardware para el cobro del servicio de limpieza pública, entonces ese hardware tiene que basarse también en esto, ¿no? Para que pueda determinar la tarifa que va a pagar cada predio, ¿ya? En el caso de comercios también es similar, ¿no? En el caso de comercios igual, ¿no? En recolección y transporte utilizamos esta fórmula, y en barrido de calles la misma fórmula que la que hemos utilizado acá, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Ahora vamos a asumir, ¿no? Digamos, estas son las tasas anuales que me ha salido, ¿no? Vamos a asumir que tenemos un establecimiento comercial de 23 metros cuadrados, ¿ya? Es un ejemplo. Entonces, su tasa tendría que ser, lo multiplico, ¿no? La tasa anual por el área construida, me sale 46, ¿no? Y mensualmente, ¿cuánto tendría que pagar? 3 soles con 85. Ese establecimiento de 23 metros cuadrados, ¿no? Ahora tengo un establecimiento, un hotel de 200 metros cuadrados, ¿no? Igual, ¿no? Multiplico. ¿Cuánto tiene que pagar ese hotel de 200 metros cuadrados? Tendrá que pagar 1.103 soles, ¿no? Distribuidos mensualmente, tienen que pagar 91 soles mensuales, ¿no? Entonces, para el caso de comercios es un poco más complicado por la cantidad de comercios, ¿no? Como les digo, lo que podemos hacer es trabajar con rangos, ¿no? También, ¿no? Hoteles de rango, ¿no? De 2 a 10 metros, una tarifa exclusiva, ¿no? Ya lo promedian, ¿no? Y determinan una sola tarifa. Para hoteles de 50 a 100 metros cuadrados, otra tarifa, ¿no? Entonces, ya eso ya depende de cómo ya lo va a ir trabajando la municipalidad, y en base a la cantidad, pues, de establecimientos, tipos de establecimientos y al área que tengan, ¿no? Eso ya lo trabajan ya exclusivamente y de manera precisa para su distrito, ¿no? Igual, ¿no? En el caso de barrido, lo propio, ¿no? Lo mismo, hacemos el mismo proceso, y al final también para cobrar al establecimiento comercial que dijimos, sumamos, ¿no? La tasa de recolección más la tasa de barrido, y el monto total a pagar, ¿no? Sería la suma de ambos, ¿no? Que en este caso 6.51. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Nadie? Todo claro, entonces. Estamos listos para dar examen, en todo caso. ¿Cuándo es el examen, bióloga? Ya, el examen sería la próxima clase, que sería el sábado. Sábado. ¿No? Entonces, ahora podemos coordinarlo, ¿no? Como es muy pronto, podemos postergarlo para el jueves, ¿no? Para que tengan una semana también, para que los chicos que no han asistido también puedan repasar, ¿no? Sí, bióloga. Ya, entonces, hasta este punto, chicos, ¿no? Se hace el informe, ¿no? En el informe en realidad no aparecen estas tasas, ¿no? El informe se queda hasta los anteriores Exceles que les he mostrado, hasta la determinación de las tasas anuales. Ya estas fórmulas de acá ya son ya para el manejo del cobro, ¿no? Ya para el cobro, para que ustedes puedan incorporarlo, como les digo, dentro de un hardware, ¿no? Que puede implementar la municipalidad para hacer el cobro ya a los contribuyentes, ¿no? Bióloga, ¿estos formatos, estos Excel, son estándares para toda la municipalidad, o cada municipalidad tiene su propio formato? Estos Exceles que yo les estoy alcanzando están hechos en base a la guía del MINAM, ¿no? Que fue aprobada en 2009, ¿no? Y dicha guía, ¿no? También ha sido elaborada en base a la normativa de tributación,
¿no? Toda la normativa relacionada al tema, ¿no? Que se ha hablado en la primera clase, ¿no? Está realizada en base a eso, ¿ya? Ahora, son formatos estándares. Como les digo, en base a esos cálculos, ¿no? Cada municipalidad va a ir diferenciándose, ¿no? Porque no todas las municipalidades tienen la misma cantidad de exonerados, ¿no? O va a establecer también, ¿no? Los mismos montos, ¿no? De infraestructura de costos, ¿no? Va a diferenciarse. Ok, gracias, Viola. Ok. ¿No? Entonces, esto les va a servir, como les digo, de base, ¿no? Entonces, para que puedan hacer un programa, ¿no? Un programa, implementar un programa de cobro, ¿no? Del servicio de limpieza pública. Entonces, que ese mismo programa puede contener también, ¿no? Dos bloques, ¿no? Un bloque que determina la estructura de costos, ¿no? Que el personal puede ir ingresando, ¿no? Desde que inicia el año puede ir ingresando, ¿no? Los costos que va a ir generándose hasta julio, ¿no? Y de julio a diciembre ya es un cálculo, ¿no? Ya se tiene que estimar, ¿no? Si es que yo quiero hacer aprobar una nueva tarifa para el año 2022, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, y otro bloque que ya vendría a ser básicamente lo que es el tema del cobro, ¿no? Del cobro, y el cobro que se va a basar en base al cálculo, pues, de las tasas anuales, ya sea por metro cuadrado o por metro lineal, ¿no? Y que al final tiene que aterrizar, pues, de un cobro total que se le tiene que hacer a la vivienda de acuerdo al servicio que se le ha prestado, ¿no? Que debería, lo óptimo debería ser, pues, el tema de recolección, transporte, disposición final y lo que es el servicio de barrido de calles, ¿no? Sí, Edgardo, en cada clase los Exceles que les comparto les estoy proporcionando. ¿Ya? Igual también, ¿no? Estos Exceles también van a estar ahí, ¿no? Van a estar dentro del link que les vamos a mandar. Ok, chicos, entonces, con esto estaríamos concluyendo, ¿no? El curso de estructura de costos. ¿Ya? Entonces, como les decía, la siguiente clase correspondía ya el examen, ¿no? Pero vamos a darles un tiempo más para que puedan revisar la guía del MINAN. ¿No se las he colgado todavía? Ya, si no se las he colgado, lo voy a agregar ahora en este último link, ¿no? La guía del MINAN, que también está en el internet, ¿no? Está colgada en el internet, pero igual se los voy a agregar. El examen, básicamente, no se asusten, no va a ser cálculos, porque sabemos que no todos podemos memorizarnos. De todas maneras, nos tenemos que hacer ayudar, ¿no? Con el tema de los Exceles, pero van a ser más preguntas puntuales de lo básico y de lo necesario que se requiere, ¿no? Para contar con esa estructura de costos, ¿no? Y de los plazos, en qué momento tengo que hacer una estructura de costos, ¿no? ¿No? Y qué normas legales, ¿no? También están involucradas, ¿no? Básicamente en ese sentido, ¿no? Va a ser el examen. No se preocupen, no va a ser un examen de 20 preguntas, va a ser un examen, bueno, no lo he elaborado todavía, yo asumo que entre 5 o 7 preguntas, a lo mucho. Si no, no va a haber ejercicios, chicos, no se asusten. Lo que sabemos ya que los ejercicios los vamos a hacer ya de manera práctica, ¿no? Cuando implementemos, ¿no? El tema o cuando queramos implementar, ¿no? Este proceso en las municipalidades. Nosotros como ambientales, ¿no? Básicamente, estructura de costos no nos contratan, ¿no? Directamente a los ambientalistas para esa estructura de costos, ¿no? Ahí más involucran a los contadores, administradores, ¿no? Que ven ese tema. Pero es importante también que ustedes conozcan cómo se hace, porque si yo trabajo en una municipalidad y doy en consultoría, tengo que conocer todo, pues, el procedimiento, ¿no? Cómo es que este consultor me lo ha hecho, ¿no? Entonces, pero sí es importante, ¿no? Si bien es cierto, todo este manejo, ¿no? Es contable, hay que pedir, ¿no? En el equipo que haya un ambiental, ¿no? Si bien es cierto, el ambiental no maneja la parte contable, pero sí
sí orienta al contable, ¿no? De los procesos, cómo se realiza el tipo de barrido, la recolección, cómo debo considerar la frecuencia, ¿no? Y complementa todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener siempre, ¿no? En todas las acciones, ¿no? Relacionadas a la gestión de residuos sólidos, siempre tener un grupo multidisciplinario que te haga todo ese trabajo, ¿no? ¿Ya? Modelo de informe. Sí, les voy a pasar uno que es de Lima, ¿ya? De una municipalidad, no me recuerdo. Les voy a pasar un modelo, ¿ya? Que tengo ahí para que lo puedan ver también ustedes. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no? El examen va a ser así, sencillo, básicamente con conceptos claves, ¿no? Del proceso, ¿no? Y básicamente, como les decía, es para que ustedes también conozcan, ¿no? Y cuando se realicen este tipo de consultorías, ¿no? Sepan también, ¿no? Ver de dónde viene, por qué se calculó esto, ¿no? Porque posiblemente a veces como consultores no conocen la realidad y algunos aspectos lo obvian, ¿no? Entonces ahí nosotros entramos, mira, yo soy representante del área, mira, te has olvidado esto, lo consideramos esto, acá está incrementándose mucho porque se estás considerando mal, ¿no? El porcentaje de repente del personal, ¿no? No es al 100%, este personal trabaja menos horario, ¿no? Todo eso ya se va realizando, ¿no? En el proceso del cálculo, ¿no? También, o sea, lo pueden hacer en planta, Haru. Puede hacerse en planta también. ¿Quiénes van a hacer? El área de medio ambiente junto con el área de rentas, ¿no? Lo pueden hacer en planta, no se preocupe, se puede hacer en planta. Catastro también, sí, pueden involucrar también al área de catastro. Recuerden que hoy en día tenemos pues también, ¿no? El programa AutoCAD, tenemos los planos catastrales que ya nos ayudan para el tema de la medición, ¿no? De las vías, ¿no? Que nos ayudan bastante en el cálculo de esas mediciones porque antes se tenía que hacer la medición en campo también, ¿no? Pero con los programas que ya están, ¿no? Que lo manejan estas áreas de catastro, nos ayudan bastante para determinar, ¿no? La cantidad de kilómetros lineales que se está brindando por zona, ¿no? Eso nos ayuda bastante. Bueno, chicos, dicho esto, el día de hoy vamos a terminar un poco más temprano, pero ya concluyendo con el curso, ¿no? Entonces, si tienen alguna consulta adicional durante esta semana, háganlo o háganme saber, no hay problema, a través del WhatsApp. Vamos a estar siempre atentos al WhatsApp y háganos su consulta ahí, ¿no? ¿Alguna duda adicional ya para que cerremos de repente el curso? Exacto, Jorge. Todo conforme. Todo conforme. Ya, chicos. Entonces, estamos quedando que el examen sería el próximo jueves, ¿ya? Los que ya llevaron cursos con nosotros ya saben cómo es la modalidad. El examen se les va a mandar a vuestros correos electrónicos, ¿ya? Ustedes van a ingresar al correo electrónico que les ha llegado. Generalmente este correo, para los que son nuevos, les va a llegar a notificaciones o a bandeja de spam, ¿no? O no deseados, ¿no? Que le llaman. Y ahí también lo pueden buscar. Va a ser un correo de Kilgo, ¿no? Les voy a mandar también en el transcurso de estos días un videíto para orientarles cómo van a entrar al examen. El examen lo pueden dar cualquier hora del día jueves, desde las 00 horas hasta las 11:59 de la noche, en el horario que más ustedes vean por conveniente, que tengan tiempo, porque sabemos que la mayoría trabaja, tenemos actividades durante el día, también lo pueden dar durante la noche, o sea, en el horario que ustedes mejor vean, ¿no? Pueden dar el examen, ¿ya? El detalle es que una vez que ustedes abran el examen, chicos, ya empieza a correr pues un tiempo para que puedan dar el examen, ¿no? Igual, así sean 7 preguntas, les vamos a dar también igual el tiempo de 1 hora, ¿ya? Para que puedan dar. Entonces, si es que, digamos, no están seguros de dar, no lo abran, porque si no, si lo abre, se empieza a contar y cuando llega a nosotros aparece con nota 0 porque no contestaron, ¿no? Entonces, y cuando me piden, hay que volverles a enviar, yo les vuelvo a enviar, pero el problema es que ya no les puedo enviar con el mismo tiempo de 1 hora, ya se reduce el tiempo, entonces también eso no les conviene, ¿no? A ustedes, para que puedan tener también el mismo tiempo que todos, ¿no?
Ya, eso sería una de las recomendaciones que les daríamos. Y una vez que se dé el examen el día jueves, si la mayoría da el día jueves, tratemos de dar todos el día jueves. Entonces, si se da el día jueves todos, para el día sábado, inclusive domingo, ya podemos tener los certificados. Pero si tenemos algunos chicos, ¿no?, que se demora, hace que demore también el bloque de certificados y ya se demora unos cuantos días más, ¿no? Entonces, tratemos de dar el jueves todos, ¿no? Entonces, desde las 00 horas hasta las 11:59, ¿ya? Entonces, una vez que dan, ya tenemos las notas, les vamos a enviar, ¿no? También les vamos a comunicar, ¿no? Por el WhatsApp se les ha enviado las notas, y ustedes pueden ver sus notas, en qué se han fallado, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y ya después coordinamos para la entrega de los certificados digitales, ¿no? Y las personas que quieran el certificado físico, coordinan con nosotros también para los procesos de envío, ¿no?, hacia la localidad donde se encuentren, ¿no? Eso también cada uno internamente lo coordina. Bueno, chicos, muchas gracias, agradecida por la participación en este curso a cada uno de ustedes. Damos por concluido el curso y a su vez también los invitamos a participar de nuestros siguientes cursos. Pronto vamos a tener, de acá a unos días, un curso muy interesante. Si bien es cierto, nosotros como ambientalistas nos dedicamos a capacitarnos full, medio ambiente, todos tenemos el medio ambiente, pero nos olvidamos algunas cosas como son, por ejemplo, temas que son relacionados a la gestión pública, ¿no? Entonces, con nuestra empresa también vamos a sacar un curso de contrataciones para el Estado vinculado a la gestión ambiental, ¿no? Que es muy importante porque nos ayuda como profesionales a conocer también este tema y a no cometer errores, ¿no? Porque yo he conocido el caso de muchos colegas, ¿no?, que al no conocer, pues, lo que es las contrataciones para el Estado se han visto en problemas, ¿no? Entonces, inclusive han sido, por el Ministerio Público, han sido, ¿cómo se les dice?, han sido anulados como profesionales para no ejercer durante un proceso de un año, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el simple hecho de no conocer, pues, de no conocer. Entonces, vamos a sacar un curso, esperamos que puedan participar, va a estar muy interesante, y donde les van a dar orientaciones, ¿no? De cómo, por ejemplo, ¿no?, si yo formo parte ¿cómo se llama?, de un proceso de adquisición para un camión compactador, digamos, ¿no?, qué debo tener en cuenta, qué debo conocer, ¿no? Esos aspectos, ¿no? Y entre muchos aspectos más, ¿no? Muchas gracias, chicos, yo no me extiendo más, agradecida, y nos estamos comunicando, vamos a estar siempre comunicándonos por el WhatsApp, y hasta el día jueves, que es el examen. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta el día jueves. Hasta el jueves, chicos.